Vamos a empezar donde nos quedamos el día de ayer. Para recapitular, el día de ayer nos quedamos en la asignación de los perfiles que vería cada uno de los flujos dentro de nuestro proceso. Ahora lo que vamos a hacer es empezar a darle funcionalidad a estas primeras dos etapas del proceso. Y bueno, conforme vayamos avanzando vamos a ir generando mayor complejidad. Lo primero es que dentro de estas cajas o tareas, podemos nosotros hacer implementaciones de diferentes tipos. Tenemos la tarea que viene por default, que es en línea, una tarea de usuario en línea, una tarea de usuario, una tarea de tipo robot, una tarea de sistema, una tarea de decisión, agregar un script, un subproceso o un enlace hacia otro proceso. Vamos a ir haciendo cada una de ellas como vayamos avanzando, pero vamos a empezar con la primera, que es la tarea de usuario. Algo interesante en esto es que esta tarea, el Robot Task, es una tarea que apareció a partir del BAW. Hasta la versión 8.6 de BPM, esta todavía no existía. Sin embargo, bueno, a partir del BAW vamos a poder ver cómo operan estas nuevas implementaciones. Entonces, vamos a empezar con la primera, que quedamos que era User Task. Lo mismo vamos a hacer para la segunda caja y le vamos a asignar el tipo de implementación User Task. Si ustedes observan, cambia un poco la iconografía que le aparece del lado superior izquierdo. Con esto lo que vamos a hacer es generar una tarea de los nuevos tipos de coach, que son los Client Human Service, los Client Side Human Service, y se lo vamos a asignar a esta actividad. Lo primero que vamos a hacer es irnos a la parte de servicios, de User Interface, y vamos a crear un Client Side Human Service. En el caso del primero, vamos a hacer un Client Side, recuerden poner la nomenclatura, vamos a poner Client Side Human Service guión bajo y la actividad que estaría haciendo, que sería solicitar pedido. Y lo vamos a guardar. Y nos va a generar este diagrama en blanco. Observen que esto no es un proceso, sino sería como tal una tarea que va a ejecutar el usuario. Vamos a generar un nuevo Client Human Service. Aquí van a ver los que vienen de trabajar con versiones anteriores que nos sigue apareciendo el Heritage Human Service. Estos recuerden que ya están en desuso por parte de IBM. Entonces, en la medida de lo posible hay que evitar utilizarlos. Vamos a crear de nuevo un Client Human Service. Y vamos a agregarle la información de validar pedido. Perfecto, con esto ya tenemos, me sigo posicionando en servicios, con esto ya tenemos las dos interfaces con las cuales estaríamos trabajando la parte de los procesos. Vamos a regresarnos a nuestro proceso principal y vamos a asignar a cada uno el Human Service que definimos. Observen cómo cuando yo selecciono cada una de estas cajas se sombrea en un color naranja, lo que me indica que es la caja que estoy seleccionando. A la primera vamos a asignarle el solicitar pedido y a la segunda vamos a asignarle el validar pedido. Aquí hay algo interesante que probablemente ustedes van a observar y es que me aparecen dos Client Human Service que yo no definí. Uno es un default UI y otro es un Client Side Human Service. Si yo selecciono estos, como ven del lado derecho dicen que pertenecen a la implementación de BPM UI, o sea que vienen de un toolkit. Esto significa que si yo lo selecciono para su implementación y lo abro, me va a aparecer en Read Only. Recuerden, todavía no llegamos a ese punto, pero cuando ustedes seleccionen un Human Service que viene de un toolkit, no lo van a poder editar, porque es una librería que está fuera de la edición del proceso. Entonces, lo que les he comentado desde los primeros videos, siempre es importante tener una definición clara de la arquitectura del proceso para poder saber dónde voy a utilizar
un Client Human Service. En este caso, si validar pedido fuese a ser utilizado por más de un proceso, lo adecuado sería sacarlo del proceso y ponerlo en un toolkit. Si no es así, no tiene caso. Aquí ustedes pueden ver que estos dos por default vienen de BPM UI, que si nosotros nos vamos aquí a la sección de toolkits, vamos a ver que aquí está BPM UI. Ahora, estos aparecen dentro de un toolkit porque IBM, como parte de la solución, los pone como mecanismos de ejemplo, como Human Service de ejemplo, para que ustedes puedan desarrollar los suyos. Y como estas librerías se importan de manera automática en cada proceso que generan, por eso es que las vamos a ver en todos los procesos. Sin embargo, bueno, es para que lo tengan de referencia. En realidad estas no las van a poder utilizar, únicamente son de ejemplo. Bueno, una vez dicho eso, ya tenemos dentro de nuestras cajas la implementación de sus tareas. En este caso, recuerden, asignamos un User Task y le asignamos un Client Human Service. Perfecto, vamos a empezar con la primera, que es solicitar pedido. Hay dos maneras de ingresar. Una vez que ya asignamos un Client Human Service, yo le puedo dar doble clic a la caja y me va a permitir acceder a la implementación. La segunda manera de ingresar a la implementación es básicamente seleccionando la caja, irnos aquí a la sección de implementación y darle clic al enlace de la implementación. Hay una manera adicional que es irnos a donde definimos la implementación, que es User Interface. Voy a cerrar estas, me voy a ir a User Interface y voy a volver a abrir la implementación. Cualquiera de los tres mecanismos nos lleva a la misma implementación. Si ustedes observan, dentro de esta definición de Client Human Service, yo voy a tener 4 pestañas. La parte del Overview, que me da la información general de lo que está haciendo este Human Service. El diagrama, donde yo voy a agregar todas las actividades o tareas de este Client Human Service. La sección de variables, donde yo voy a definir las variables de esta tarea. Y la vista de coaches, donde yo voy a poder diagramar, donde yo voy a poder dibujar la interfaz gráfica del usuario. Bueno, antes de avanzar, lo primero que debemos de hacer, como en cualquier desarrollo, es definir las variables que vamos a utilizar. Aquí, como pueden ver, vamos a tener 3 tipos principales de variables. Más adelante vamos a ver estas variables, las que dicen Export Process Variables y las variables de entorno. Y bueno, el tema de recursos. Pero básicamente para todos los procesos, las variables que vamos a trabajar van a ser estos 3 tipos. Variables de entrada, variables de salida y variables privadas. ¿Cuál es el alcance de cada una? Las variables de entrada son aquellas que van a permitirle a esta actividad recibir parámetros de quien la llama y pasárselos para la ejecución del proceso. Las variables de salida son variables que yo trabajo dentro de mi tarea y las expongo para la salida de esta actividad para que el proceso o tarea que a su vez me invoca pueda recibir esas variables de salida. Y las variables privadas son aquellas que únicamente viven dentro de la ejecución del proceso, dentro de la ejecución de esta tarea dentro del proceso. Una vez que la tarea termina, estas variables desaparecen. Es el mismo concepto que una variable privada dentro de una clase de Java. Muy bien, una vez que hemos dicho esto, vamos a ver cómo generamos las variables. Lo primero que vamos a hacer es generar una nueva variable. Aquí yo puedo agregar una variable de un tipo nativo o de un tipo primitivo para los que conocen temas de programación y definir el tipo de esa variable. Los tipos primitivos, como los conocemos, son booleano, fechas, decimales, enteros, cadenas, time. En este caso no es tan primitivo, igual que any, pero son primitivos a nivel de la herramienta de IBM. Para este caso particular, yo voy a definir este parámetro como integer y le voy a poner un ID. Más adelante este ID lo vamos a desaparecer para que la base de datos lo genere de manera automática, sería un identificador. Bueno, en realidad ni siquiera lo necesitamos. Vamos a quitar esta variable, vamos a quitarla y vamos a crear dos variables.
de tipo cadena. De este lado puedo regresar a las propiedades. Si se fijan, aquí tengo dos pequeños botones que me permiten maximizar o centrar la definición de las variables para yo asignarle su nombre y el tipo. A estas variables, a una le vamos a asignar el nombre y a otra le vamos a asignar un parámetro llamado proceso. Ahorita estos valores únicamente son de ejemplos. En realidad, como debería de ser la primera actividad, salvo que fuéramos a pasar a alguna variable que fuera a nivel de proceso, no requeriría variables de entrada, puesto que él va a generar la información. Para las variables de salida, vamos a definir dentro de esta parte de data un business object. Un business object, al igual que en programación orientada a objetos, para los que han trabajado con Java, con .NET o con cualquier lenguaje orientado a objetos, es un objeto de negocio que encapsula propiedades primitivas dentro de sí mismo para definir un atributo, un objeto más general. En este caso yo voy a definir el objeto solicitud. Igual que con una clase, la buena práctica nos indica que la primera letra de la palabra debe de ser mayúscula. Muy bien, aquí yo ya tengo el objeto solicitud. Dentro de este yo voy a poder agregar nuevas propiedades para poder identificar los elementos de este objeto. La primera de ellas va a ser el ID solicitud. Esta propiedad voy a definirla de tipo entero. La segunda propiedad va a ser origen de la solicitud, que pudiera ser de un almacén específico. Origen de la solicitud. Si esto fuera de un catálogo, lo recomendable sería que también fuera de tipo entero, para tener un catálogo de posibles orígenes. Entonces vamos a poner en notación camel case y vamos a darle ID origen de la solicitud. Vamos a ponerle nombre del solicitante. También, si fuera un catálogo de empleados, lo correcto sería que esto tuviera un identificador y no fuera una cadena de texto. Sin embargo, ahorita por temas de ejemplo, le vamos a poner una cadena de texto. Vamos a agregar también un parámetro que se llame fecha solicitud. Pudiera ser que este atributo a nivel de base de datos no fuera el mismo que la fecha de registro. Pudiera ser que aquí se estuvieran previniendo con fecha de anticipación para poder determinar cuándo estiman que se acabe un producto. Entonces vamos a ponerle fecha solicitud estimada. Esto nos va a servir posteriormente para nosotros poder asignar un nivel de prioridad. Vamos a ponerlo de tipo date. Perfecto. Muy bien. Con estos 4 campos vamos a empezar a trabajar. Son más que suficientes. Entonces regresemos a la definición de la interfase de solicitar pedido y aquí en la parte de output agreguemos la solicitud. Recuerden que como esto es una propiedad, las ponemos en minúsculas. El objeto es el que empieza en mayúsculas. Y como pueden observar, aquí yo ya tengo la solicitud como objeto que empieza con letra mayúscula. Esto nos va a ayudar a identificar cuando es una propiedad o es un business object. También pudiera ser que una buena práctica sea que al momento de definir un objeto, vamos a renombrarlo, le pusiéramos solicitud BO para identificar que es un business object y con esto evitar ambigüedades en la declaración o definición de variables. Muy bien, observen cómo se actualizó de manera automática este objeto. Y ahora, dentro de las variables privadas, vamos a asignar una variable que se llame JNDI. Más adelante, esta variable la vamos a convertir en una variable de tipo entorno, porque vamos a reutilizar el JNDI para cualquier inscripción a la base de datos. Aquí vamos a hacer un modelo de inserción en datos basado directamente en una conexión del BPM hacia la base de datos. Aunque, dependiendo de la arquitectura, pudiera ser que en lugar de hacer una conexión directa de tipo JDBC o ODBC, tuviéramos que establecer una conexión a través de servicios web. Regularmente, cuando tenemos sistemas desacoplados, lo mejor es tener servicios web.
ya sea servicios REST, servicios SOAP, o bien, en el caso de IBM, algún servicio de tipo SSA. Sin embargo, para ejemplos y para fines prácticos, vamos a hacer conexiones directas a la base de datos. Obviamente, para ambientes productivos, esto no se recomienda. Siempre es recomendable tener una capa de servicios que además no vivan sobre la misma infraestructura del servidor. Ok, entonces hasta este punto yo voy a regresar a la pestaña de diagramas y como pueden ver, yo aquí en la parte de Coach tengo también dos maneras de abrir el Coach. Una es dando doble clic sobre la caja de Coach y la otra sería yéndome a la pestaña de Coach. Las dos me van a hacer exactamente lo mismo. Igual, cuando yo genero una interfaz de manera general, el nombre que le pone es Coach. Sin embargo, yo le voy a cambiar este nombre y le voy a poner levantar solicitud. Igual también, como todo esto, cuando se presentan errores a nivel de log, es importante ponerle algo que identifique que es un coach. Entonces mi recomendación siempre es ponerle una identificación que nos permita saber que es un coach. COH para mí es algo que me permite identificar que es un coach. Entonces, si yo empiezo a generar mi diccionario de información de nomenclaturas, yo puedo identificar cuando se presente una excepción exactamente dónde falló. Esto, aunque no lo crean, en muchas empresas muy grandes no lo hacen. Cuando se presentan errores, no saben por dónde buscar y únicamente empiezan a hacer asociación por nombres. Entonces, buena práctica, definan siempre una nomenclatura de inicio para identificar cada uno de los componentes que van a declarar. Establezcanlo como una política y como un estándar y compártanselo a todo el personal que participa dentro del proyecto. Muy bien, una vez que ya definimos el nombre de nuestro coach, lo primero que vamos a hacer es agregar los elementos gráficos para poder interactuar con él. Lo primero que haremos será definir una estructura básica. Vamos a generar un layout. En este caso tenemos de varios tipos. Tenemos table layout, tenemos vertical layout y horizontal layout. En lo personal y derivado de la experiencia que tengo con la operación del lado de la vista, yo recomiendo utilizar primero lo que son los horizontal layout, que al final del día te genera divs. Si ustedes generan los tablet layouts, también funcionan bien, pero recordemos que son tablas. A nivel HTML, la gente que se especializa en el modelo de desarrollo sabe cuál es la diferencia entre utilizar divs o tablas. Siempre es más sencillo para el navegador renderizar un div, además de que es una buena práctica. Entonces, lo que yo voy a hacer es arrastrar un primer div, que sería un horizontal layout. Dentro de él, voy a poner los componentes que vamos a estar utilizando. El primero de ellos, vamos a poner un componente de tipo texto. Tenemos de tipo texto de salida o texto de entrada y vamos a jalarlos. Como este es un horizontal layout, me va a ir agrupando los componentes uno a un lado de otro. Si yo lo que quiero es que estos componentes estén uno abajo de otro, lo que puedo hacer es, sin tener que volver a arrastrar un componente, puedo cambiar el tipo de componente y decirle que ahora sea de tipo vertical layout. Y como pueden ver, me va a colocar un componente dentro de otro, un componente debajo de otro. Vamos a ponerlos ahorita uno debajo de otro y posteriormente vamos a ir dándole mejor formato para adecuarlo a nuestras necesidades. Vamos a jalar 4 componentes. Ahora observen cómo esto es algo que pasa comúnmente. Nuestro vertical layout está aquí y estos componentes yo ya los dejé fuera. Entonces, cuando eso pasa, muchas veces empezamos a construir interfaces sumamente complejas y cuando ya las visualizamos no se ajustan a los que queremos. Y es porque de origen tuvimos un pequeño error. Muy bien, finalmente lo que voy a hacer es poner este botón hasta el final para que pueda tener ya la interfaz completa. Y bueno, vamos a asignarle
las descripciones necesarias a cada uno de estos componentes. En principio lo vamos a ir poniendo de acuerdo a la definición de nuestras variables. Como pueden ver, el primero es el ID de la solicitud. Recuerden que este más adelante va a ser un valor que nos va a devolver la base de datos y en realidad no se va a llenar, sino que la base de datos nos lo va a devolver y seguramente este lo cambiaríamos de tipo text a tipo output. Muy bien, el segundo campo sería el ID origen de la solicitud. Este se va a convertir más adelante en un tipo de componente de tipo combo. Vamos a ponerle ID origen. Vamos a ponerle nombre de la solicitud. Nombre solicitud. Nombre solicitante. Para que sea más claro. Nombre solicitante. Y fecha de la solicitud. Fecha solicitud. Ok, como va a ser una fecha, vamos a cambiarlo de una vez. Vamos a poner un objeto de tipo date. Tenemos el date picker y el date time. Aquí podemos ver que el picker ya está deprecado, por lo que vamos a utilizar el date time picker. Muy bien, y aquí ya está. A simple vista tal vez no se ven, pero cuando ustedes lo seleccionan ya les va a pintar de manera automática un calendario. Perfecto. Y finalmente vamos a ponerle al botón enviar solicitud. Muy bien. ¿Cuál va a ser el siguiente paso? El siguiente paso va a ser darle un pequeño formato a nuestra solicitud. Aquí en la parte de configuraciones vamos a poder hacer algunos ajustes, no todos, pero vamos a poder hacer algunos ajustes, como ponerle etiqueta del lado izquierdo. Por ejemplo, vamos a poder poner el botón no necesariamente al tamaño completo. Vamos a poder poner un botón, por ejemplo, más grande. Vamos a poderle cambiar el tamaño, el color al botón. En este caso vamos a ponerlo en sources. Y podemos hacer todavía algunos ajustes adicionales como el tab index. Ya le cambiamos el color. Vamos a redondear el botón, que es un efecto que muchas veces nos cuesta algo de trabajo. Y básicamente ahorita vamos a trabajar con esas propiedades. Más adelante vamos a ver que podemos tener otras propiedades, dependiendo de cómo vayamos enriqueciendo la interfaz. Aquí vámonos de nuevo a configuración. Esto, como es un date, me da una posición diferente para lo que es la etiqueta. Sin embargo, yo puedo asignar un ancho específico a las etiquetas con el fin de que las mismas puedan tener la misma longitud. Eventualmente esto va a depender más del diseñador gráfico o de quien nos esté definiendo la interfaz. Sin embargo, nosotros en un primer modelo pudiéramos definir una interfaz visual acorde a lo que necesitamos. Muy bien. El siguiente paso va a ser enlazar las variables con nuestro objeto, el objeto que vamos a definir como objeto de salida. Para eso, en la sección de binding, vamos a asociar esa variable. Como pueden ver, aquí yo tengo el objeto de salida y al primero le voy a poner que asigne el ID solicitud. Al segundo, le voy a poner que asigne el ID origen. A este tercero le voy a poner que ponga el nombre de la solicitud. Y al último le voy a decir que ponga la fecha de la solicitud. Muy bien. Con eso ya tenemos el mapeo de nuestras variables, por lo que podemos regresar a nuestra vista. Aquí, como pueden observar, hubo un cambio en el nombre que le pusimos al botón y es el nombre que nos indica que va a ir a la actividad final. Si yo tuviese más de un botón, yo tendría caminos diferentes para poder hacer acciones diferentes de acuerdo al botón. Esto es muy interesante porque nos permite saber al ejecutar un botón qué acciones o hacia qué caminos se iría.
Recuerden también que aquí en un proceso real vamos a tener muchísimas más actividades, validación de datos, probablemente consulta de servicios o consultas a base de datos o inserciones a la base de datos. Ahorita únicamente es la interfaz gráfica, pero nos va a permitir observar cómo funciona nuestro proceso. Una vez que tenemos definido nuestra interfaz y tiene su binding a los diferentes datos, vamos a empezar con la prueba de esta tarea. Para esto tenemos dos mecanismos para probar. Uno es del lado superior derecho tenemos la sección de debug, donde podemos ir probando una a una las actividades de nuestro flujo, o tenemos el botón de ejecución, donde nosotros de manera directa vamos a correr todas las actividades hasta llegar a un coach que tenga interacción humana. Si no hubiese una interacción humana, se van a ejecutar todas las actividades de manera corrida o en un solo paso. Bueno, vamos a ver cómo funciona el debug para que ustedes puedan ver cómo van viajando los valores dentro del proceso. Como pueden ver, aquí me carga esta ventana indicándome que va a empezar la ejecución del modo debug. Si a ustedes no les apareciera la ventana al momento de iniciar el debug, es porque probablemente tienen bloqueado la ejecución de ventanas emergentes como un mecanismo de seguridad para los que navegan mucho en internet. Entonces, para poder trabajar con la parte web del BPM es necesario que deshabiliten el bloqueo emergente de ventanas para que puedan hacer el debug de esta manera. Muy bien, una vez que ya hemos iniciado, pueden observar cómo de Start se va directamente al coach porque es la única actividad que tiene. Al igual que cuando seleccionamos una actividad o un proceso o una caja, esta se colorea en una tonalidad naranja indicándonos el punto en el que está, además que se le coloca una señalización que también nos indica en qué punto de la ejecución está. Muy bien. Vamos a avanzar el siguiente paso. Aquí tenemos también varias opciones. Tenemos la opción de avanzar el siguiente paso. Esto lo vamos a utilizar siempre que hagamos un debug. Si en algún punto dijéramos que ya terminamos de validar lo que necesitamos, podemos decirle que avance más de un simple paso. Vamos a ver más adelante que dentro de una actividad podemos tener subprocesos. Si yo quisiera ejecutar todo ese subproceso sin tener que viajar al paso de cada uno de ellos, ejecutaríamos toda la actividad. Si por el contrario quisiera ejecutar todas las actividades hasta encontrar una interfaz humana, pues ejecutaría este playbook. Si quisiera refrescar la información de mi flujo, utilizaría la sección de refresh. Y finalmente, si quisiera detener el flujo en el punto en el que esté, le daría terminate. Muy bien, vamos a darle a avanzar siguiente paso. Nos va a cargar la interfaz del coach. Y aquí ya la tenemos. En esta parte de data vamos a poder observar cómo las variables que nosotros hemos definido van a ir tomando valores conforme vaya avanzando el proceso. Aquí, por ejemplo, voy a inicializar esta variable en 1. El ID de origen lo voy a poner en 1. Nombre del solicitante voy a poner Abel Isaías Reyes Trejo. Y en fecha de solicitud le voy a poner, estamos a 18 de mayo de 2020, le voy a poner que sea para el viernes 22 de mayo. Y voy a darle enviar solicitud. En este momento, si ustedes observan, aquí en la variable de salida yo ya tengo los datos que seleccioné dentro del formulario. Una vez que yo termine con la ejecución del proceso, esos datos van a quedar disponibles para que en un siguiente nivel puedan ser utilizados, en este caso por el validador. Tradicionalmente los datos deberían de llegar a este punto y quedarse dentro de una base de datos. Si yo no los almaceno en una base de datos y los hago viajar a través del proceso, estos datos se van a conservar en memoria. Es una muy mala práctica hacerlo en un entorno productivo. Sin embargo, quiero confesarles que también en muchas empresas he visto que hacen viajar los datos a través de un proceso, lo cual genera saturación en la memoria. Muchas veces ya cuando están operando en un ambiente real, y se cae el servidor o empieza a haber una saturación de recursos,
y voltean a preguntar qué es lo que sucede, originalmente se lo asocian a la falta de recursos del lado de la infraestructura. Sin embargo, esto se genera por la falta de buenas prácticas y decisiones del lado de desarrollo. Siempre debe de haber un consenso en cómo viaja la información entre los flujos. En la medida de lo posible, no deben de hacer que viaje información dentro de un proceso. Es mejor almacenarla en una base de datos y posteriormente en una siguiente etapa hacer una consulta a la base o a través de un servicio. Eso es una recomendación ahorita por temas de práctica y como todavía no estamos conectados a una base de datos, sí la vamos a hacer viajar por el flujo. Nada más. Pues bien chicos, vamos a dejarlo hasta este punto. En el siguiente video vamos a avanzar ya viendo cómo sale este objeto y cómo llegaría al validador para que él pudiera dar su aprobación o rechazar la solicitud. Hasta aquí espero que puedan ir trabajando también en un proyecto similar a este, con el fin de que puedan hacer algunos ejercicios. Más adelante también vamos a ver este tema de los warnings. Muchas veces no le hacemos caso hasta que ya estamos en un punto donde ya tenemos muchos. Entonces es importante que como nos vayan saliendo los vayamos corrigiendo para no tener que hacerlo al final y no saber por dónde empezar. Entonces vamos a dejarle hasta ahí. El siguiente video espero subirlo hoy por la tarde. Vamos a utilizar esta variable, vamos a corregir los warnings y vamos a intentar terminar esta primera visión de este flujo para irlo complementando durante los siguientes días. Si alguien quisiera practicar y no tuviese acceso a la herramienta, tenemos un laboratorio, es un laboratorio de pruebas, donde en lo que estamos haciendo nosotros, nuestros proyectos, podemos prestarles momentáneamente el espacio dentro de nuestro tenant para poder hacer algunos ejercicios de cara a que aprendan. Si alguien está interesado, la oferta está disponible durante los próximos días. Es probable que una vez que terminemos nosotros nuestro proyecto, cerremos este tenant que tenemos de prueba, derivado de la licencia, que es una licencia de prueba. Y bueno, en este caso la empresa en la que estoy, como les comentaba, es quien tiene una licencia productiva. Sin embargo, bueno, yo entendería que para los chicos que quisieran practicar no habría ningún problema, incluso si alguien está interesado en tener un curso específico de BPM, se los podemos dar. Ahorita mi equipo técnico se está capacitando conmigo y junto con un compañero también que tiene un perfil muy especializado en BPM para poder desarrollar este proyecto. Ahora sí, chicos, si alguien tiene alguna duda, sería un gusto poderlos escuchar.